Hola, muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 24 de octubre y estamos en la semana 29 del tiempo ordinario. El Evangelio del día de hoy es Lucas 12, 35 al 38. Estos días escucharemos varias recomendaciones de Jesús sobre la vigilancia, la actitud de espera activa y despierta que Él pide a los suyos. La comparación es sencilla. Cuando el amo ha ido de boda, no se sabe cuándo llegará. Lo hará seguramente tarde y a una hora imprevista. Dichosos los criados que están preparados, con la casa en orden. Entonces, cosa inaudita, el amo los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. La primera comunidad tal vez tenía la impresión de que la venida final del Señor era inminente. Aunque ahora no tengamos esa preocupación, sigue válida la invitación a la vigilancia, tanto para el momento de nuestra propia muerte, que siempre es una hora imprevista, como para la venida cotidiana del Señor a nuestras vidas, en su palabra, en los sacramentos, en los acontecimientos, en las personas, y así todos los días. Si estamos despiertos, podremos aprovechar su presencia. Si estamos adormilados, ni nos daremos cuenta. Tened ceñida la cintura. Era la postura de los judíos al emprender el viaje del Éxodo en la primera Pascua de Egipto. La postura del que está disponible para emprender algo, sin aletargarse ni quedar instalado, con ánimo conformista en lo que ya tiene, dispuestos a salir de viaje. Si vale la comparación, es lo que se dice de los entrenadores de fútbol, que no se hacen ilusiones de que vayan a durar mucho en su puesto y viven siempre con las maletas preparadas. Y encendidas las lámparas, como las 5 muchachas prudentes que esperaban al novio con el aceite de la fe, de la esperanza y del amor. Mirar hacia adelante. Ayer se nos decía que no nos dejáramos apegar a las riquezas porque nos estorbarán en el momento decisivo. Hoy que vigilemos. Es sabio el que vive despierto y sabe mirar al futuro. Es tonto el que vive aletargado, como drogado, que empata un día con otro sin darse cuenta, sin enterarse. No porque no sepa gozar de la vida y cumplir sus tareas del hoy, pero sí porque sabe que es peregrino en esta vida. Y lo importante es asegurarse su continuidad en la vida eterna. Y vive con una meta y una esperanza. En las cosas de aquí abajo afinamos mucho los cálculos, para que nos llegue el presupuesto, para conseguir éxitos comerciales o deportivos, para aprobar el curso. Pero, ¿somos igualmente espabilados en las cosas del espíritu? Dichosos ellos, si el amo los encuentra así. Y escucharemos las palabras que serán el colmo de la felicidad. Muy bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, y nos sentará a su mesa, y nos irá sirviendo uno a uno. Hoy, día 24 de octubre, la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Antonio María Claret. Antonio Claret y Clará nació en Sallent, Bagués, diócesis de Vic, en 1807, quinto hijo de un matrimonio muy cristiano, que tuvo 11. La familia era pobre. A los 18 años encontramos a Antonio en Barcelona, aprendiendo el oficio de tejedor. El joven sentía la vocación cartujana. Sus directores espirituales le desaconsejaron que por el momento siguiera esta vocación. A los 22 años ingresó en el seminario de Vic, donde dejó fama de ser persona más aplicada que inteligente. A los 28 años era sacerdote. Siendo ya coadjutor de Sallent, surgió en él la idea de crear una congregación de misioneros. Él mismo obedeció al impulso interior que sentía de dedicarse a las misiones y fue a Roma a ponerse a disposición de la congregación de la propagación de la fe. Este paso no dio resultados y entonces Antonio, en Roma mismo, ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús, del que hubo de salir por enfermo. Regresó a Cataluña
Regentó las parroquias de Viladrau y San Juan de Olot, pero acabó dejando la vida parroquial para dedicarse a su verdadera vocación, la de ser misionero. Así le vemos recorrer toda Cataluña y las Islas Canarias, entregándose sobre todo a las misiones rurales y a la predicación a los sacerdotes, religiosos y monjas. Simultáneamente, Antonio inició su gran apostolado por medio de la publicación impresa. Pocos apóstoles hay que puedan comparársele en este aspecto. La librería religiosa creada por él desarrollará una actividad incomparable durante toda la vida del santo y más allá. Antonio encontraba 1000 maneras de distribuir y hacer llegar a todos impresos, estampas, medallas. Editó centenares de miles de libros y fascículos. Durante un tiempo dirigió espiritualmente la nueva institución religiosa de Joaquina de Vedruna, las Carmelitas de Vedruna. Fue entonces cuando Mosén Claret empezó a adquirir fama de taumaturgo. Tanta actividad religiosa en un tiempo de marcado odio a la Iglesia no podía quedar sin reacciones diversas. Antonio fue víctima de un atentado, pero el santo sacerdote no se desanimó por ello. Fundó en Vic la Archicofradía del Corazón Inmaculado de María y más tarde la congregación religiosa del mismo nombre, que es su creación más importante. Mientras se dedicaba a la organización de esta, se le dio una orden del Ministerio de Gracia y Justicia, por la cual se le nombraba arzobispo de Santiago de Cuba, isla que en aquel entonces se encontraba bajo el dominio de España. Por consiguiente, el padre Claret heredó una sede arzobispal que había estado desprovista de pastor durante 14 años. Mucho fue el trabajo que le representó organizarla, pero el nuevo arzobispo estaba ya entrenado en la actividad pastoral. Prosiguió en Cuba su sistema misional, completándolo con un apostolado de caridad realmente extraordinario. En verdad que disponía ahora también de mejores y más poderosos medios económicos. Se interesó, como es natural, por la formación y promoción humana de la gente de la isla. Instituyó una escuela de agricultura y él mismo, cosa característica en esta figura tan emprendedora y capaz, se puso a escribir métodos de agricultura. Entre otras cosas, fundó con Antonia París y Rivera de Tarragona el Instituto Apostólico de María Inmaculada, congregación que adoptó la regla de San Benito, las claretianas, ¿no? En una palabra, el arzobispo Claret demostraba ser un organizador admirable y un sacerdote infatigable, y que no temía ninguna dificultad. Tampoco en este caso podían faltarle adversarios. Clérigos descontentos de las reformas que implantaba excitaron contra él a los nacionalistas cubanos. Antonio sufrió 4 nuevos atentados, en uno de los cuales quedó herido gravemente. La reina Isabel II le llamó a Madrid para hacer de él su confesor y su guía espiritual, su maestro espiritual. Entonces el padre Claret renunció al episcopado de Santiago. En la corte fue consejero de la reina y preceptor religioso de los príncipes. El inquieto sacerdote no podía permanecer inactivo en sus tiempos de ocio, iba a confesar por las iglesias de Madrid. En aquellos tiempos de anticlericalismo, en que estaban prohibidas en España las órdenes religiosas, Isabel II le nombró presidente de una comunidad de sacerdotes residentes en el Escorial. Antonio María los organizó y convirtió el famoso monasterio en un seminario. Creó allí una biblioteca y un colegio que con el tiempo debían llegar a convertirse en un instituto de enseñanza superior. Como de costumbre, nuestro apóstol y escritor se consagró a la composición de obras literarias que guardasen relación con sus actividades del momento. De aquella época son diversos libros sobre pedagogía. Combatido por el Partido Liberal, Antonio dimitió de su cargo en el Escorial, en el cual le sucedió un benedictino, el padre Rosendo Salvado, fundador de la abadía de Nueva Nursia, en Australia. Entonces el padre Claret se puso a trabajar particularmente por el restablecimiento de los religiosos en España y para que fueran reconocidos como tales.
Como confesor de la reina tenía que acompañarla en sus viajes por España. Esto proporcionó al santo ocasión para predicar en toda la península. Fundó la Academia de San Miguel para artistas y literatos. Todo ello le provocó nuevas antipatías. Fue calumniado y acusado de mezclarse en los asuntos políticos. Pero lo que hizo que abandonara su cargo de confesor real no fueron estas calumnias, sino su desaprobación de que el gobierno español hubiese reconocido la unidad del Reino de Italia, hecho político que conculcaba los derechos del Papa. Postrado a los pies del Papa Pío IX, San Antonio María recibió del pontífice el consejo de volver junto a la reina. Así lo hizo el santo, y no abandonó a la soberana incluso cuando ésta salió de España camino del destierro. Pero nuestro santo no se sentía en su ambiente en París, en aquella corte desterrada. Asistió al Concilio Vaticano I, sin desempeñar en él un papel sobresaliente. Al sentirse enfermo se dirigió cerca de la patria, a Prades, junto a Perpiñán. Se encontraba demasiado cercano a la frontera. Otra vez calumniaron a Antonio María, diciendo esta vez que tramaba contra la República. Esto motivó que el santo se recluyera en la cercana abadía cisterciense de Fonfraide, donde murió a los 63 años, el 24 de octubre de 1870. Más tarde su cuerpo se trasladó a Vic, donde se venera actualmente. Fue canonizado en 1950. San Antonio María Claret es uno de los apóstoles más grandes del siglo pasado, del siglo XIX, ¿no? y XX. Fue canonizado, como ya hemos dicho, en 1950. Los religiosos fundados por él llevan su nombre, padres claretianos, propiamente misioneros o hijos del corazón de María. La colocación de la memoria de San Juan de Capistrano el día del propio aniversario ha hecho celebrar la conmemoración de San Antonio María el 24 del actual calendario en lugar del 23. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Antonio María Claret y también pues pedimos por los claretianos y claretianas. Aquí en nuestra diócesis ellos están presentes en una parroquia en Gijón y también en otra parroquia en Oviedo. Y las claretianas tienen colegio también en Oviedo. Pues damos gracias por ellos y los felicitamos, ¿no? Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.